Bien, continuamos. Esto pasa en Tegus, es la revista que usted por excelencia la disfruta los días viernes. Ya tenemos ya varios meses y más de 2000 suscriptores. Esta revista suena porque los amigos que nos sintonizan, que nos conectan, están dándole compartir. Recuerde, dele compartir a esta página, coméntenos, envíe sus textos, nosotros le devolvemos su saludo y su comentario. Gracias por preferirnos. Hoy quiero compartir acá honores con un historiador. Imagínense que en este punto de encuentro familiar nos encontramos con el historiador nacional Carlos Turcios. Él es, por excelencia, imagínense qué coincidencia más, como dirían los buenos para decir las cosas, más brutal, más rica, más coincidente, por cierto, estar con un historiador para que nos hable un poquito de historia, de nuestra historia. Carlos, en Esto pasa en Tegus. Buenas noches. En efecto, licenciado, un saludo para todo a nuestro pueblo hondureño, ¿verdad? Y hoy compartiendo pues este día hermoso de nuestra independencia. La independencia de Honduras y Centroamérica, que ha sido un dilatado proceso histórico. Recordemos que Honduras y Centroamérica es descubierta en el cuarto viaje de Colón en el año de 1502. Recordemos que Colón hizo 4 viajes, el que más se destaca es el primero, pero en el cuarto viaje toca costas centroamericanas y coincide plenamente con Honduras. Después del descubrimiento de Colón, pues él lleva la gran noticia a los monarcas españoles y aquellos se emocionan y preparan la conquista, el proceso de dominación, que esto se inicia casi 20 años después. En el año de 1519 es que los reyes de España comisionan a todos sus capitanes para comenzar la conquista de América casi en bloque. Llega a Cuba el don Diego Velázquez y entre sus capitanes trae a Hernán Cortés y a otros como Pánfilo Narváez, Pedro de Alvarado, Jorge Alvarado, Pedro Arias Dávila, Cristóbal de Olid y Gil González Dávila, entre otros. Pues Velázquez comisiona a Cortés y a un grupo de capitanes para la conquista de México. Y al llegar a México, pues Cortés se separa de la autoridad de Diego de Velázquez y toma sus propias riendas. Todos sabemos cómo fue de sangrienta, de dura la conquista de México, pero Cortés quiere ensanchar, como todo imperio quiere ensanchar sus dominios y traslada a sus capitanes a diferentes puntos. Traslada a Pedro de Alvarado a Guatemala, a Cristóbal de Olid a Honduras, a Pereira de Ávila a Nicaragua y así los distribuye. Pasa un tiempo y estos capitanes no le dan informes a Cortés hasta que él toma la decisión de venir en el año de 1520 a Ibueras, que así le llamaban a nuestro país, Higueras, Ibueras o Guaymuras. Viene Hernán Cortés con un séquito de unos 3000 personas, entre indios, presos, trae al gran Cuauhtémoc que había sustituido a Moctezuma y trae a la bella india, su amante y traductora, la traidora de su pueblo, la Malinche. Y en el camino, para apantallar a la Malinche, dicen unos, en un acto de soberbia, asesina a Cuauhtémoc antes de entrar a Honduras. Cuando ya llega Cortés a Naco, donde tenía su destino final, encuentra que ya Cristóbal de Olid ha sido sacrificado. Pero él sigue porque estaba motivado por el oro de Olancho. Ya había sido descubierto el gran río del Guayape, que en su lecho tenía mucho oro. Y ahí es cuando se continúa la conquista. La conquista de Honduras concluye con el asesinato de nuestro indómito cacique Lempira en el año de 1538. La conquista concluye definitivamente 538-1540. Y después de la conquista, pues todos sabemos que viene el proceso de sometimiento, de dominación, de saqueo, que es la colonia. Eso dura 300 años. Y eso prácticamente, licenciado Morán y los que nos ven y nos escuchan,
fue una colonización sangrienta. Recuerde que ellos trajeron espada y trajeron la religión, pero la religión era como para apaciguar. Ellos decían: someteos a la corona española y a la religión católica, so pena que perezcáis bajo el filo de mi espada. Los pobres indios no hallaban otro camino que someterse, porque si no, ahí estaba la espada. Y luego, pues, después de la colonización, que duró 300 años, donde usted sabe que la colonización es el saqueo, llevarse todo el oro y la plata, no solo de Honduras y Centroamérica, sino de toda América Latina. Se habla del famoso Cerro del Perú, el Cerro del Potosí, allá en el Perú, el oro del famoso El Dorado, que salen muchas de leyendas, entre Colombia, Venezuela, el Perú, toda esa zona, esa costa de Sudamérica, y pasan, repito, 300 años, hasta que al fin llega la esperanza al mundo con la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa crea las condiciones propicias para que nuestros prohombres sueñen con la libertad, y comienza la danza libertaria de los libertadores de América. Bolívar, que independizó 5 repúblicas. La gente le llama el libertador de América, pero el Bolívar solo independizó 5 repúblicas: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Después sigue O'Higgins, Riquelme y Sucre con Chile, San Martín con Argentina, Artigas con Uruguay, Pedro Juan Caballero con Paraguay, Juan Pío Montúfar con el Ecuador, y antes ya había hecho su independencia Tiradentes, el gran mártir de los brasileños, y también en el año de 1804 el primer libertador de América fue Toussaint Louverture, el líder negro de los haitianos. Paradójicamente, que a nosotros los hondureños nos asocian siempre con Haití. Haití es el primer pueblo de América Latina de haberse independizado en el año de 1804, y nos ha dado ese gran ejemplo. El periodo independentista, licenciado Carlos Turcios. El periodo independentista de Centroamérica y de Honduras comienza en el año de 1808. ¿Por qué? Porque viene Napoleón Bonaparte e invade España. Al invadir Napoleón España, el rey de España, Fernando VII, nos suelta un poco el cuello y nos sentimos un poco liberados, y comenzamos nosotros en los gritos pro independiente. Se dan algunas insurrecciones en diferentes provincias de Centroamérica. En 1812 llega la Constitución de Cádiz, y luego los capitanes generales del Reino de Guatemala, que se le llamaba Centroamérica, comienzan a ir cediendo, y llegamos al 1820. Hay 2 personas muy importantes en la historia de Centroamérica: don Pedro Molina, que para educar al pueblo crea el periódico El Editor Constitucional en 1820, en julio, y el sabio Valle, que publica también El Amigo de la Patria en octubre del mismo año 1820. Esos 2 periódicos sirven para educar al pueblo. Lo educan en libertad e independencia, porque ese es el propósito de los medios de comunicación: educar. Y luego, en 1821, los discípulos de Liendo y Goicoechea, oiga bien, licenciado, que son Pedro Molina, Mariano Gálvez, José Matías Delgado, Miguel Arreinaga, Manuel José Arce y sobre todo el sabio Valle, se reúnen con Gavino Gainza, el famoso capitán general, y aprovechan la circunstancia de que Agustín de Iturbide ha lanzado el grito insurrecto del Plan de Iguala en las costas del Pacífico de México. Y los centroamericanos le dicen a Gainza: es el momento de Centroamérica, así como México nos queremos independizar nosotros definitivamente de España. Gainza se rehúsa, pero después le hacen una invitación que él no puede rechazar. Le dicen que en vez de que sea un empleado de la corona española, lo van a nombrar como jefe político de la naciente República Centroamericana. Él se emociona y cede. Y es así como el 15 de septiembre de 1821 se da la independencia de Centroamérica, sin derramar sangre y sin gastar un tiro.
así se dio ese proceso en el Palacio de los Capitanes de Guatemala, un 15 de septiembre de 1821, donde dice la historia que el sabio Valle lanzó un inmenso discurso bastante motivador, donde hablaba de la justicia para Centroamérica que representaba la independencia. Y todos los demás oyentes se fueron por la idea de Valle. Y con eso damos al traste a aquella idea que dicen que Valle estaba en contra de la independencia, y no es cierto. Valle fue el principal orador y el que dictó el acta de independencia. Cuando nos anexamos a México, ¿en qué momento y cuándo renunciamos a esa anexión? Pues fíjese que después de la independencia de Centroamérica, como no costó nada, lo que nada cuesta poco se aprecia. Entonces vienen estos hombres, la familia Aycinena, que había jugado un papel muy importante en la independencia, comienzan a coquetear con Iturbide. Iturbide los enamora, los conmina, y al primero que enamoró es a la familia Aycinena y a Gainza, y comienza la primera reunión el 17 de octubre de 1821. Oiga bien, casi un mes después de la independencia, comienzan las reuniones con la gente de Iturbide. Y siguen las reuniones en noviembre, y hay una reunión definitiva el 28 de diciembre de 1821. Ahí deciden la anexión de Centroamérica a México, que se da un 5 de enero de 1822. Esto dura 18 meses y nos independizamos definitivamente de México el 1 de julio de 1823. Ahora, en 1838 también se separa Honduras de la Federación. ¿Por qué? La República Federal surge en 1824 y dura 15 años, de 1824 hasta 1839. El primer país de Centroamérica que renuncia a la Federación Centroamericana es Nicaragua, el segundo es Guatemala y el tercero Honduras. ¿Por qué renuncia a Honduras? Porque había una persona perniciosa, un genio del mal en Centroamérica, que era Federico Chaffil. Ese hombre conspiraba todos los días contra Morazán y la República Federal. Pasaba indignado contra Morazán, y él es el artífice de la disolución de la República Federal. Él habló con Rafael Carrera de Guatemala y la familia Aycinena, con Francisco Ferrera de Honduras, que odiaba a Morazán y era el presidente de Honduras, y con Braulio Carrillo de Costa Rica y Cerda de Nicaragua. Y ellos, a través de Chaffil, crearon las condiciones para la separación definitiva de Centroamérica. Ahora, el esposo de doña Josefa, el general Francisco Morazán, es fusilado en Costa Rica. ¿Por qué es fusilado? ¿Cómo lo cita la historia en este caso, Carlitos? La gente cree que Morazán fue asesinado simplemente por un capricho. No, Morazán, al terminar la República Federal, él lo nombran presidente de El Salvador. Y Carrera, Ferrera y Carrillo, junto a Chaffil, le hacían la vida imposible. Entonces Morazán, para evitar más derramamiento de sangre, se va a un autoexilio a Sudamérica. Perú. En el camino escribe sus memorias y su manifiesto de David y llega al Perú. En el Perú se reúne está tranquilo. Allá le prometen ser el ministro de guerra del Perú, pero venía una guerra entre Perú y Bolivia. Entonces él no la aceptó. Entonces, ¿qué pasa? En eso llegan los hermanos Escalante de Costa Rica, que eran cuñados de don Pedro Bermúdez, y le dicen los hermanos Escalante: general, venimos por un grupo organizado de Costa Rica a que usted nos libere de la opresión en que nos tiene Carrillo desde 1834. Entonces viene Morazán y le dice: bueno, yo puedo ir a Costa Rica, quito a Carrillo, me vuelvo presidente, pero desde Costa Rica comienzo a recuperar y a organizar de nuevo la República Federal de Centroamérica. Ese era el propósito. Y le presta a don Pedro Bermúdez 18,000 pesos de aquella época, que era un dineral. Ahora estamos hablando de unos 100 millones de lempiras. Y con eso se viene Morazán a Centroamérica, a quitar a Carrillo y a reorganizar la República Centroamericana. Y llega a Centroamérica, llega a Costa Rica el 12 de abril, quita a Carrillo, es presidente provisorio por 5 meses, pero en El Salvador hay una misa negra, hay una reunión. Conspiran Chaffil, Carrera, Carrillo y Ferrera, y deciden matar a Morazán, porque
él andaba en el proyecto de volver a reunificar Centroamérica. No es como lo señalan algunos detractores de la figura del líder centroamericano, que fue por lío de faldas, que fue por una deuda que adquirió con su nueva esposa, doña Josefa, a quien en el testamento le dice: ahí dejo unas maderas cortadas en cedros, sí, y para resarcir que el costo de mi campaña militar a Costa Rica. No es por nada de eso. No es por nada de eso, licenciado. Mire, la gente que piensa de esa manera, que no tiene capacidad de visión futura y que no puede entrar al mundo, a la profundidad, sino que se queda en la superficie. Ahora otra cosa, Carlos, que vale la pena conquistarlo. Él se gana el rechazo de la Iglesia Católica porque él libera los cultos, él pide que no se paguen diezmos, él proclama tantas reformas en el país. Él asume la presidencia de Centroamérica el 16 de septiembre de 1830 en su primer mandato. Y cuando él ve que Centroamérica estaba dominada por 7,000 sacerdotes y el principal instigador era Ramón Casados y Torres, era el jefe de la Iglesia Católica en Centroamérica y ellos manejaban el poder absoluto. La Iglesia mandaba en todo. Entonces viene Morazán, mientras ellos vivían en la opulencia, la indiada, la gran pobrería estaba en la miseria. Los indios estaban en la miseria. Nuestros indios no eran consideradas personas, sino que cosas. No podían ir a la iglesia ni a la escuela porque para la iglesia eran seres sin alma. Entonces Morazán lo que hace es expulsar a los líderes de la iglesia y de 7,000 expulsa a 63, que no es ni el 1%. Eso le genera una animadversión terrible. Separa a la iglesia también del Estado y les quita los diezmos. Eso molesta a la iglesia y comienzan a conspirar. Se reúnen, encuentran apoyo en los Aycinena, en Sheffield, y ellos arman a Carrera. Y Carrera comienza a hacerle la lucha a Morazán. Al final la iglesia conspira contra Morazán también. Pero el Morazán, ante la historia, era cristiano católico. Y él habla en su discurso de que la iglesia la va a conservar dentro del cuerpo de Cristo, solo quitando algunas cositas que estaban ensuciándola. Interesante. Gracias, Carlos. Yo creo que fue una lección muy aprendida, muy bonita, y dígale a los amigos que se conecten con la página de Esto Pasa en Tegus. Con mucho gusto. Es importante les decir una cosa. Morazán fue asesinado en Costa Rica no por esas cositas que hay, sino porque él estaba volviendo a organizar la República Federal de Centroamérica y los Aycinena, la iglesia y Sheffield no quisieron. Perfecto. Eso es todo. El historiador y director ejecutivo de la casa en donde nació el general Francisco Morazán. Así es, licenciado. Es la Casa de Morazán, es un homenaje permanente a la vida, obra y pensamiento de nuestro héroe, de los demás héroes nacionales y centroamericanos, y del arte, la cultura y la historia nacional. Invitamos al pueblo que nos visite. Tenemos miles de documentos que compartir. Esto Pasa en Tegus, que le den compartir. Así es, licenciado, y nosotros estamos pendientes también de su programa y su página, y cuente siempre con nuestro respeto y nuestra admiración siempre. Muchas gracias. Carlos Turcios, historiador nacional, a quien le decimos gracias por haber compartido con nosotros la historia. Así que vamos a dar también los créditos a César Ramírez. Buen programa, veo en Florida, con poca señal, pero lo estoy viendo. También Lesma Rivera, gracias Lesma Rivera, quien nos está también, no nos dice dónde, pero también está compartiendo con nosotros Esto Pasa en Tegus. A nombre Alejandra Lazo, está pendiente ahí con nosotros también. Les decimos gracias y sigan compartiendo, porque ese es el cuento de la página de Esto Pasa en Tegus. Junto a Jason Zelaya en la captura de imágenes, con Carlos Turcios, el historiador que nos acompañó, este servidor, y don Manuel Macías Díaz Barriga en la parte, Noé Mejía también en la parte de técnica y en el soporte de esta página. Les decimos con permiso, buenas noches y feliz 196 aniversario de Independencia. Gracias por su compañía. Sigan navegando con nosotros, denle compartir. Así que, con permiso, buenas noches.
Ese animal que no se qué ciencia, que lo llamo en Estados Unidos. Imagínate que si